vamos a entrar en la definición sobre cómo regular. Como orientación aproximativa inicial, podemos considerar unos 40 amperios de corriente por cada milímetro de grosor de la pieza de trabajo. Esa orientación inicial nos va a condicionar todo el resto de parámetros que vayamos a querer regular en este proceso. De todos modos, pensemos, por ejemplo, que determinados contextos nos van a impedir trabajar bajo ese parámetro. Si vamos a soldar en vertical, podríamos encontrarnos la necesidad de rebajar un 20% la corriente de soldadura. Si vayamos a trabajar sobre piezas de espesores variables, podríamos acomodar esa corriente a esos espesores que sabemos que contiene la pieza. Recambios de antorcha. Es básico elegir un diámetro de tungsteno apropiado para la situación. Asimismo, deberemos elegir los recambios de antorcha acorde con el diámetro de tungsteno que hayamos seleccionado. Puedo proponer esta tabla para la elección. La tabla contempla una relación entre el diámetro de los electrodos de tungsteno y el rango de corriente al que esperamos trabajar con él. Es el momento de montar los recambios de la antorcha. Difusor, portatungstenos, la buza elegida mediante la tabla, solo falta acoplar el tapón trasero. Regulación de gas. El valor de regulación de gas no es un valor exacto crítico, es un valor con un rango regulable, de manera que nosotros podremos mover más hacia arriba o más hacia abajo. Los ángulos interiores nos permiten valores más bajos, ya que el gas quedará confinado por la propia geometría de la pieza, ese ángulo interior. En cambio, en un ángulo exterior, yo necesitaré trabajar con valores más altos porque el gas tiende a escapar. Cuando estamos hablando de superficies planas, puedo elegir los valores intermedios de gas que me indica el rango de esta tabla. Esta tabla presenta la relación entre la corriente de soldadura en corriente continua con metales ferrosos o en corriente alterna con aluminio y su relación con el flujo de gas que conviene aplicar. Estamos distinguiendo entre utilizar difusores estándar o difusores LENS. En un vídeo de mi canal ya estaba comentado que el difusor LENS da mejor protección y nos permite utilizar flujos de gas más bajo. El modo de trabajo en soldadura Lift-Arc. Soldar TIG con una máquina que no tenga modo de soldadura Lift-Arc es posible, pero no recomendable. Este tipo de máquinas suelen tener, estamos hablando de inverter de soldadura de electrodos sin modo de trabajo Lift-Arc, suelen tener la función intrínseca Hot Start. El Hot Start sirve para que en el momento de hacer la ignición, cuando yo tengo el electrodo frío y la chapa fría, para evitar que el electrodo se pegue, hacen una descarga extra de energía. Con eso caldean el arco y caldean el electrodo y caldean también la pieza. Pero eso es contraproducente cuando estamos haciendo soldadura TIG. Recordemos que en soldadura TIG yo trabajo con un tungsteno afilado y esa punta, al tocar y hacer la ignición, el pico de energía extra tiende a dañar la punta, a destruirnos el afilado. Y por tanto luego, a las pocas igniciones, esa punta de tungsteno tiene o mala ignición o tiene un arco difícil de controlar y asimétrico. Eso es algo que evitaríamos con una máquina que tenga el modo de trabajo Lift-Arc. Con el modo de trabajo Lift-Arc, la máquina anula esa función de ignición fuerte de energía, y lo que tendremos a cambio será que al tocar con el tungsteno con la pieza y levantar el arco, lo hará con suavidad, hará la ignición suavemente. Así que la punta del tungsteno no sufre por una concentración exagerada de energía en la propia punta. De esta manera podemos tener
un montón de igniciones con el Lift Arc que van a ser suaves, que no nos van a dañar la punta y nos van a permitir controlar correctamente el baño de fusión. Sin esta función, pronto, al cabo de unas pocas igniciones, esa punta va a quedar dañada, va a quedar asimétrica, el arco nos va a salir desparramado y por tanto tendremos que parar el trabajo para ir a afilar la punta. Así que mejor, mucho mejor, una máquina con el Lift Arc. Existen tres maneras de hacer la ignición en TIG Lift Arc: punteado, raspado, ladeado. El punteado es un golpe con la punta del tungsteno sobre la pieza, con un suave rebote. Es una ignición precisa, pero debe usarse mano experta, para evitar que a veces la punta del tungsteno se quede pegada sobre la pieza. El raspado consiste en arrastrar la punta del tungsteno sobre la pieza como una cerilla. Es poco preciso, pero mucho más fácil para principiantes. El ladeado exige tener el tungsteno muy retraído, poco saliente respecto a la buza. El gesto llevará a tocar con el tungsteno sobre la pieza y luego inclinar la antorcha ladeando la buza hasta apoyarla sobre la pieza. Luego, apoyado sobre la buza, seguir ladeando hasta que la punta del tungsteno se despegue de la pieza. Es preciso y fácil, pero obliga a trabajar con el tungsteno muy retraído. Retraer el tungsteno es bueno para la soldadura, porque asegura una buena protección de gas, pero va en contra de los hábitos de muchos soldadores. Corte del arco. Es el talón de Aquiles de la soldadura TIG Lift Arc. El corte del arco debe hacerse retirando la antorcha de golpe, lo que impide la protección de gas del último tramo del cordón. Esto es especialmente problemático en acero inoxidable, aunque existe un truco para evitar estos problemas. Serviría bien poner una pieza de cobre de al menos 5 milímetros al final de la soldadura, para que cuando acabe el cordón, el arco se pueda pasar al cobre mientras se mantiene el gas cayendo sobre el final del cordón. Acabado el tiempo estimado de posgas, se corta el arco retirando la antorcha, y si hay mal final del cordón, será sobre la pieza de cobre, y no sobre el cordón que estamos soldando.